Bueno, y de este apunte pues lúdico-cultural para este domingo en el municipio de Moslinejo, vamos a irnos al siguiente espacio de la tarde, el espacio de asesinos que hacemos cada 2 semanas, cada 15 días con nuestro colaborador, el escritor, policía criminólogo Antonio Trujillo. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Bienvenido al programa una vez más. Hoy vamos a tratar un tema con mucho respeto, por supuesto, como siempre hacemos en este espacio, pero quizás están nuestros espectadores más habituados a que recordemos pues la trayectoria de un asesino en serie, de un criminal que a lo mejor conmocionó en su momento a la España de, pues no sé, de los 70, de los 80, de los 90. Hoy vamos a tratar un caso que nos toca muy de cerca, ocurrió en Málaga, además muy reciente, el asesinato de una vecina de Málaga, Débora Moraes dos Santos, de origen brasileño, tenía 39 años, presuntamente, vamos a decir, pues fue asesinada a manos del que había sido su marido. Ella en su momento, en el 2012, había presentado una denuncia por malos tratos y estaba actualmente en trámites de separación. Lo más difícil de esta historia, aparte del sufrimiento para la familia y conocidos de esta chica, ¿no? de Débora, es primero la desaparición de ella, que ha estado desaparecida durante 6 meses, y luego el hallazgo de su cuerpo en el subsuelo de una nave de un polígono industrial de Málaga, creo que del polígono La Estrella, si no me equivoco. Exactamente. Un caso que llama la atención, sobre todo por la frialdad que hay que tener como asesino de hacer creer a la gente que tu mujer o la que ha sido tu mujer hasta hace poco ha desaparecido, que tú no tienes nada que ver, y no es una desaparición, es que presuntamente la has asesinado. Y ahora veremos que incluso ese hombre construyó un auténtico papel, ¿no? Que representó desde el primer momento hasta que finalmente confesó el crimen. Dicen incluso los padres que iban con él al colegio que se hacía el dolido, como bueno, que decía que ella la había abandonado a él y a sus hijas, y que tenía mucho miedo porque por si esta mujer volvía y se llevaba a sus hijas a O sea, construyó una Brasil. historia para justificar la ausencia de ella como un abandono, cuando realmente no había sido un abandono, sino que es que la habían asesinado, vamos a decir presuntamente, hasta que no diga el juez o la jueza, pues lo había asesinado su exmarido, ¿no? Yo no sé hasta dónde puedas contar, me imagino que habrás sondeado un poquito a los compañeros que han llevado un poco la investigación, pero ¿qué es lo que te llama la atención a ti de este caso? Y a nivel también como criminólogo, no sé si podría dibujarnos, ¿no?, la mente de este hombre, ¿no? Hasta qué punto una persona puede mantener durante 6 meses esa historia y que no se derrumbe, porque al final tengo entendido que se derrumbó porque fue interrogado de una manera muy insistente y durante muchas horas hasta que al final se derrumbó, pero durante 6 meses mantuvo su historia, ¿no?, su versión. Bueno, aquí lo que más llama la atención efectivamente es lo que estabas comentando, ese papel que construye el presunto autor, que es verdad, bueno, que aunque ha confesado el crimen, pero siempre es presunto autor. Y aquí entra mucho en juego el buen hacer de los investigadores, ¿no? Como has dicho, esta mujer desaparece en marzo de este año, un amigo de la familia denuncia la desaparición en abril, casi un mes después. Esa denuncia la recibe uno de los grupos de investigación de aquí de Málaga y bueno, y empiezan a investigar, a ver qué ha pasado, y lo primero que se hace es investigar el entorno, ¿no? Al principio parece que esta mujer ha podido huir, como dice, está en trámite de separación, pero no hay ni movimientos de tarjeta, no hay llamadas a ningún amigo, no ha cogido ningún avión. Entonces, bueno, ya empieza un poco La desaparición voluntaria a priori parece extraña. Exacto. ¿No? Exacto, bueno, efectivamente una de las primeras cosas que hacen es hablar con él, interrogar al marido, y él está en ese papel del que hemos hablado, ¿no? Bueno, pues ella ha abandonado el hogar, incluso se hace pasar por ella en mensajes de WhatsApp a otras personas, e incluso él llega a ponerle una pulsera GPS a una de las hijas ante ese temor de que se la pueda llevar a Brasil, ¿no? Él cuenta de que él adora a sus 2 hijas, que tienen 5 y 17 años, y los investigadores además comprueban de que es recíproco. Las hijas adoran también. Claro, para esas familias, no vamos a hablar de esos menores, pero es que es complicado este caso, porque también las familias no tendrían ningún tipo de indicio probablemente de que había ocurrido lo que había ocurrido, y ahora gestionar todo eso emocionalmente y psicológicamente tiene que ser durísimo, ¿no? Claro, imagínate. Y bueno,
aunque este hombre se construye ese papel, pero a cualquier persona que haya hecho eso, a no ser que sea un gran psicópata, ¿no? Pues claro. eso le cuesta retener eso dentro, ¿no? Bueno, y el tema de ocultar el cadáver de Débora en el subsuelo de una nave industrial y que esa nave industrial, bueno, en el subsuelo y tapándola con una máquina industrial, esa parte del suelo, todo eso no sé hasta qué punto se puede contar cómo lo hizo, y por qué lo hizo y cómo le fue posible hacerlo. Sí, bueno, el por qué es normal en este caso, bueno, porque evidentemente todo el Pensaba mundo que haya iban a llegar ahí. cometido un crimen un delito tan grave, pues evidentemente intenta borrar lo que ha hecho, ¿no? Bueno, hay que decir de hecho que los investigadores, la policía llegó a encontrar el cadáver de Débora porque él se derrumbó en el interrogatorio, porque si no probablemente, salvo que allí hubieran hecho obra, hubieran levantado el suelo, aquello se hubiera permanecido. Yo dudo mucho que lo hubieran encontrado de alguna manera que no hubiera sido así, porque de hecho, como dices, era un agujero que él había hecho con un martillo hidráulico, además luego lo había rellenado con cemento y había puesto encima una maquinaria. Este hombre tenía una empresa que se dedica a eso, a montaje de maquinaria industrial. Y ya digo, yo dudo mucho de que si él no hubiera confesado... ¿Cómo accedió pues, a esa nave industrial? ¿Se sabe? ¿Se puede contar sin meter la pata? Vamos ¿Él o los investigadores te refieres? Él. Es suya. Ah, que es suya. La nave era suya, era su empresa. Y bueno, ya digo, él confesó y por eso decía antes que entra mucho en juego el buen hacer de los investigadores, que lo principal aquí es crear un clima de confianza, ¿no? Y de empatía en el que el autor piense que bueno que puede hablar sin ningún problema y que ese deseo que al final tiene oculto, que es el de que eso salga al exterior, pues bueno, pues se sienta cómodo para hacerlo. Bueno, pues hasta aquí este repaso que hemos querido hacer a este trágico suceso, a este asesinato de esta vecina de Málaga, de Débora Morais dos Santos, de origen brasileño, de 39 años, que presuntamente pues acabaron con su vida. Fue asesinada presuntamente, como decimos, por su expareja. Antonio, nos vemos dentro de 2 semanitas con un nuevo capítulo de este espacio de Asesino. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias a ti, Diego, igualmente. Bueno,